Vamos a orar para poner la palabra en las manos de Dios y que sea el Señor que nos hable en esta mañana. Así que vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Padre, qué bueno, qué maravilloso, Señor, y saber que tú eres un Dios todopoderoso. Señor, el viernes estábamos estudiando que tú eres, Señor, el Dios que tiene todo poder. Y, Señor, qué maravilloso poder confiar en un Dios que tiene poder ilimitado, Señor. Qué maravilloso saber que tú eres mi Padre, que tú eres mi Señor, que tú eres, Señor, el consolador, que tú eres, Señor, el que está siempre conmigo a cada momento. Y, Señor, qué bendición poder, Señor, tener una relación personal con un Dios que tiene tanto poder, pero al mismo tiempo, Señor, que tiene todo conocimiento, y un Dios, Señor, que me ama con un amor ilimitado. Y por eso, Dios, en esta mañana ponemos nuestras vidas en tus manos, para que seas tú, Señor, el que nos hable, el que nos diga aquellas cosas que tú quieres decirnos, Señor. Prepara nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, mi Dios, obra en nosotros y que nos prepara para recibir la palabra, Señor, y que esa palabra haga efecto en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a Lucas entonces, Lucas capítulo 14. Hemos estado viendo ya los últimos 2 domingos, hemos estado viendo el hecho de ser discípulo y decíamos que en realidad el llamado de Jesús para nosotros es a seguirle. Todo lo que hacemos en la iglesia, la alabanza, la lanza o la enseñanza, la predicación, cualquier ministerio que hagamos, todos esos ministerios son importantes, pero el llamado directo de Jesús a cada persona es a seguirle. Es decir, cuando Jesús nos manda en Mateo 28, Él no nos dijo que fuéramos a preparar músicos o que fuéramos a preparar maestros. O sea, Dios lo que nos llamó es a ser discípulos. Y un discípulo es un seguidor de Jesús. Entonces decíamos también el domingo pasado que una de las cosas importantes que necesitamos entender que hay un precio a pagar por seguir a Jesús. Veíamos ahí en Lucas capítulo 14, del versículo 25 al 27, veíamos cómo el Señor empieza a decir a la gente que si alguno quiere realmente venir a Él y ser su discípulo, tiene que aborrecer a padre, a madre, a mujer e hijos, aún su propia vida, hermanos y hermanas, y aún su propia vida. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que nadie puede realmente tener una relación personal con el Señor a menos que Él tenga el primer lugar de nuestra vida. Ese es el llamado de Jesús. Nadie, ni su esposo, ni la esposa, ni los hijos, ni los padres, ni los hermanos, nadie absolutamente, ni siquiera yo, puedo tener el primer lugar en mi propia vida. Entonces el Señor es claro en ese llamado que debemos de tener una comprensión clara de lo que Jesús nos está diciendo. Y luego Él decía que si alguno quiere ser su discípulo, debe tomar su cruz cada día. Y explicábamos qué significaba tomar la cruz de Jesús. Significa que una persona pierde todo derecho, hermano. Cuando una persona tomaba su cruz física y la llevaba camino a la crucifixión, esa persona no tenía derecho a decidir hacia dónde ir y qué es lo que iba a hacer. Realmente cada persona tenía que tener la comprensión clara de qué es lo que realmente Dios estaba exigiendo. O sea, cada persona debe tener una comprensión clara de lo que Jesús le está pidiendo. Y fíjense que quiero contar esta historia. Hubo un hombre que tuvo un sueño. Y dice esta historia que en el sueño este hombre empezó a quejarse delante de Dios. Y empezó a decirle, Señor, estoy cansado ya de llevar esta cruz. Yo creo que, Señor, que conmigo tú te sobrepasaste. Me diste una cruz, Señor, que está demasiado, demasiado pesada, Señor. Entonces, Dios en el sueño le permite que vaya con un ángel y el ángel le da como un tour a este hombre por el cielo. Y en el cielo este hombre empieza a ver cruces muy grandes, enormes. Y él dice, no, dice, yo realmente, dice, Señor, la cruz que yo llevo es demasiado pesada. Entonces yo le dice, bueno, quítate la cruz, ponla allá a un lado y te voy a enseñar otras cruces para que tú escojas alguna que tú realmente quieras, la que te convenga, según el sueño. Y que este hombre entonces en el sueño empieza a ver las cruces que habían disponibles para tomar. Y se empieza a dar cuenta que las cruces eran enormes, eran grandes. Algunas eran extremadamente grandes y era imposible realmente poder cargarlas. Entonces, en medio del tour, él de pronto regresa por el camino por donde había pasado, según el sueño, y encuentra una cruz muy chiquita.
Entonces cuando la ve, dice, ah, esta es. Entonces la agarra, la cruz y dice, Señor, esta es la que yo quiero llevar, Señor. Mira, así que tú tienes que ser comprensivo conmigo. Y según el sueño, dice que Dios se pone a reír. Y Jesús le dice, oye, pero si esa es la cruz que tú tenías. O sea, no estás llevando otra cruz diferente, es la cruz que tú tenías. Entonces a veces nos quejamos delante de Dios de las cosas que pasan en nuestra vida. Y por eso Dios en esta mañana quiere ayudarnos a entender que cuando nosotros vamos a tomar un compromiso con Jesús, mire hermano, tenemos que tomarlo en base a una decisión consciente, una decisión bien pensada. Es decir, Dios no quiere, hermano, que nosotros vivamos solamente por emociones. Las emociones son sumamente importantes. Mire, cuando estamos cantando, cuando estamos alabando al Señor, cuando estamos orando, las emociones son importantes. Es decir, poder decirle al Señor llorando aún cómo nos sentimos, poder aún llorar cuando estamos alabándolo, cuando estamos bendiciendo, las emociones son sumamente importantes. Ahora, pero Dios quiere, cuando se trata de tomar un compromiso con Él, tiene que hacer un compromiso en base a convicciones, a algo bien pensado. Y ahí en Lucas, capítulo 14, Lucas 14, en el versículo 28, Lucas 14, versículo 28. Otra vez, los seres humanos somos seres muy emocionales. Y es claro, otra vez, que las emociones son importantes en nuestras vidas, en nuestras relaciones. Pero nuestro Señor está buscando un compromiso que esté basado en una decisión. Otra vez, Lucas capítulo 14, versículo 28. Después de que Jesús dice que tenemos que aborrecer a padre, a madre, a mujer, hijos, a hermanos y hermanas, y a nuestra propia vida. Entonces dice en este pasaje, que luego dice también que tenemos que tomar nuestra cruz. Jesús dice, pero espérate, antes de que decidas seguirme, en el versículo 28 dice, pero no comiences sin calcular el costo. Es decir, no actúes de una manera así espontánea, sin pensarlo. O sea, no hagas las cosas. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces hacemos cosas por instinto, porque una reacción natural. Entonces, Dios no quiere que eso sea lo que nos motive a tomar una decisión para seguir a Cristo, sin haber realmente considerado el precio que hay que pagar. En realidad, cuando la mayoría de nosotros nos convertimos, casi nunca nos pusimos a pensar lo que implicaba ser cristiano. ¿Por qué? Porque muchas veces nos convertimos en un momento en el que estábamos en una crisis, estábamos en una situación difícil, estábamos en una situación complicada, estábamos en una situación que a lo mejor no entendíamos lo que realmente estaba pasando. A lo mejor estábamos, no sé, pasando una crisis, una necesidad, una enfermedad, una situación económica, y tomamos la decisión de seguir a Jesús sin siquiera entender a qué se estaba, en qué realmente nos estábamos metiendo. Por eso Jesús dice, versículo 28 otra vez, pero no comiences sin calcular el costo. Y hace un ejemplo. Dice, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Es decir, Jesús dice, el ejemplo que él pone es, oye, nadie se pondría a construir una casa sin saber realmente si tiene todo el dinero necesario o todo el material necesario para construirlo. Entonces Jesús quiere que entendamos que la decisión que vamos a tomar tiene que ser una decisión consciente. Versículo 29. De no ser así, tal vez termine solo los cimientos antes de quedarse sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Yo no sé si usted a lo mejor ha pasado en alguna carretera en su país y de pronto ve que a la orilla de la carretera hay casas que solamente tienen las paredes, pero no tienen techo y no tienen ni ventanas ni puertas. Bueno, eso es algo lo que le pasa a una persona que decide seguir a Jesús sin haber tomado en cuenta lo que cuesta. Ahora, uno de los problemas mayores que hay en nosotros como cristianos es que la mayoría no nos explicaron en qué nos estamos metiendo cuando decidimos seguir a Cristo. A la mayoría de nosotros no se nos dijo, oye, tienes que recibir a Cristo como tu Salvador, es decir, el que pagó el precio por tus pecados, pero también tienes que recibirlo como Señor, es decir, como aquel que tiene todo derecho sobre tu vida. Ese aspecto de compromiso lo eliminamos. Ese aspecto de compromiso, la mayoría de pastores no lo mencionamos.
porque a veces tenemos temor de que la gente no se convierta, que la gente no se decida a seguir a Cristo. Porque una de las cosas que la gente muchas veces pone como excusa para no convertirse es decir, bueno, es que si ya me convierto ya no voy a poder ir a la discoteca, yo no voy a poder hacer esto o lo otro. Entonces, por eso muchas veces no tomamos en cuenta este tipo de explicación a la gente que viene a Cristo. Entonces, no podemos realmente comenzar una relación con Cristo sin haber tomado en cuenta el costo. Mire, aquí la figura que pone Jesús es de una persona que es necia, que empieza a construir sin tomar en cuenta si realmente tiene todas aquellas cosas que necesita para poder construir la casa. Puede ser que incluso esta persona ni siquiera tiene un plano de qué tipo de casa realmente va a seguir. Entonces, las consecuencias que se dan en esta persona es que va a perder lo invertido. Es decir, en algún momento esa casa se va a quedar a medias. Porque la idea es que en un momento determinado el dinero se le termina, los materiales se le terminan y no tiene más recursos. O sea, no tiene cómo conseguir más material para poder terminar realmente la casa que empezó a construir. Se va a quedar a medias. Es decir, al final de cuentas se quedó sin dinero, sin material y sin casa. Entonces, al final de cuentas, lo que proponía al final tener, nunca lo va a poder lograr. Y mire, dice la Biblia que se van a burlar de él. ¿Sí? ¿Cuánta gente a lo mejor hemos conocido que de pronto empiezan con fuego en el evangelio y de pronto, mire, se van? Y a veces en la vida se encuentran con alguien que les quiere compartir el evangelio nuevamente y dice, no, yo fui en un tiempo evangélico, pero me retiré. Y hay gente que lo escucha y dice, oye, este tipo realmente no sabe en lo que realmente se había metido. O sea, la gente se burla de él. Porque dice, no, para ser cristiano como este, que no sabe necesariamente lo que es un compromiso, ¿para qué ser cristiano? Entonces, esta persona es objeto de burla. Esta persona, la gente se burla porque nunca tomó en cuenta si tenía o no las cosas que necesitaba. Entonces, Jesús quiere que entendamos, hermano, que si vamos a meternos en una relación personal con Él, tenemos que pensarlo bien. Ahora, quiero decirle algo a cada uno de nosotros que ya entregamos nuestra vida a Jesucristo. Ya nosotros ya decidimos seguirlo. Consciente o inconscientemente, todos aquellos que le dijimos que sí a Jesús, ya estamos siguiéndolo. Ahora, puede ser que no estemos conscientes de qué es lo que Jesús realmente espera de nosotros. Pero Dios nos dice claramente, en el momento en que la persona entregó su vida a Cristo, hermano, ya somos discípulos. Entonces, nuestra reacción ahorita en este momento es simplemente seguir a Jesús y hacer realmente exactamente lo que Él nos manda que hagamos. Jesús pone un segundo ejemplo. Quiero pasar rápido por esto, porque dice en el versículo 31 de Lucas 14 también. Pone un segundo ejemplo de cómo tenemos que reflexionar acerca de cómo seguir a Jesús. Y dice, ¿o qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Y fíjese que realmente lo que está hablando Señor Jesús en este ejemplo que nos está dando del rey, es que uno tiene que estar consciente, hermano, de que cuando uno decide seguir a Jesús, eso implica una rendición completa. Lastimosamente a muchos cristianos se nos ha engañado diciéndonos que cuando nos convertimos nosotros adquirimos derechos delante de Dios. Realmente no, hermano. Dios sigue siendo rey. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios lo que espera es una entrega completa. Por ejemplo, si usted va a Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, todo el libro de Romanos nos habla a todo lo largo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 de cómo Dios nos dio salvación. Dios nos encontró siendo pecadores, nos dio salvación y vida eterna. Dios nos justificó, Dios nos santificó y nos ha dado la promesa de la vida eterna. Pero en el capítulo 12, el apóstol Pablo nos dice, por todo eso que Dios ha hecho, Dios espera un compromiso completo, una entrega completa. Dios no espera que le demos el 10% de nuestra vida. Dios quiere todo. Vean lo que dice Romanos 12, versículo 1 y versículo 2. Estoy leyendo la nueva traducción viviente, que es un español un poco más actualizado. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1
y versículo 2. Dice, por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarle. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar en la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces es impresionante cómo en este pasaje el apóstol Pablo retoma las palabras del Señor Jesús y nos explica, hermanos, que el compromiso, la entrega a Dios es completa. O sea, Dios no quiere las cosas a media, Dios no quiere un poquito, Dios no quiere que solamente nuestro compromiso a Dios se refleje el domingo, no, es todos los días, cada día, cada momento, 24 horas, los 365 días del año, cada momento Dios quiere un compromiso con Él. Dios quiere que entendamos que el momento que entregamos nuestra vida a Cristo, Él tiene toda autoridad y todo derecho de exigirnos todo lo que tenemos realmente en nuestra vida. Entonces, es interesante que incluso en este pasaje de Lucas 14, en el versículo 33, Jesús hace como un pequeño resumen. Lucas capítulo 14, versículo 33, Jesús hace un resumen de este pasaje y dice, Lucas 14, 33, el Señor termina diciendo, así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Cuando habla de todo lo que posees, habla de los aspectos humanos y los aspectos materiales. Es decir, mi trabajo, mi familia, mi ministerio, lo que yo haga, mis habilidades, mi casa, mi carro, todo. Eso debe perder importancia por causa de seguir a Jesús. No significa, hermano, que todos somos llamados a dejar el resto de carrera para solamente dedicarnos al ministerio. No, lo que Dios quiere es que dentro de las cosas que tú haces en tu vida diaria, recuerdes que tu vida le pertenece a Él. Por tanto, en cualquier lugar donde nos encontremos, Dios quiere que seamos testimonios, que seamos testigos, que seamos personas que anuncian el evangelio a aquellas personas que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador. Fíjense que es interesante, por ejemplo, en Mateo 6:23, Jesús lo dice de otra manera. Jesucristo dijo, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Es decir, antes que lo demás es el reino de Dios. Antes que todo lo demás es Dios. Antes que mi familia es Dios. Antes que mi trabajo es Dios. Entonces entramos en un conflicto cuando el trabajo se convierte en lo más importante de mi vida. Entramos en un conflicto con Dios cuando mi familia se convierte en lo más importante para nosotros. Entramos en un conflicto cuando lo material se convierte en lo más importante en nuestra vida. Ahora, significa esto que realmente todos aquellos que estamos ya en Cristo, aquellos que somos cristianos y que no hemos estado siguiendo a Jesús, teniendo un compromiso tan fuerte como lo exige la Biblia, significa eso entonces que nosotros estamos mal, entonces realmente no estamos siguiendo a Jesús como Él espera. Bueno, sí, eso significa que no estamos siguiendo a Jesús de la manera adecuada, pero hermanos, si usted ya entregó su vida a Cristo, ya es convertido, ya es salvo, ya tiene el Espíritu Santo, mi hermano, a nosotros lo que el Señor nos está diciendo en este pasaje es exactamente lo que Él espera que hagamos en nuestra vida. Hay dos opciones: o seguimos a Jesús y hacemos las cosas como Él dice acá, o seguimos viviendo nuestra vida cristiana de una manera mediocre. O sea, acostumbrándonos solamente a ir a la iglesia, acostumbrándonos solamente a hacer algunas cosas en la iglesia, acostumbrándonos a vivir la vida normal de la vida diaria como si Cristo realmente no existiera. Pero hermanos, cuando nosotros somos cristianos y vivimos una vida fuera de lo que es la voluntad de Dios, no haciendo las cosas que Jesús espera que hagamos como sus discípulos, la Biblia es clara, hermano. Si usted y yo somos hijos de Dios y andamos mal, la Biblia dice que Dios va a aplicar disciplina a nuestra vida. O sea, de una manera u otra, Dios va a hacer que por cuanto usted y yo ya tomamos una decisión de seguir a Cristo, Dios va a hacer
que hagamos las cosas tal como Él dice. Hermano, Dios, veíamos el viernes pasado, es un Dios todopoderoso y eso implica que Él tiene todo derecho sobre nuestra vida. Recuérdese, Dios es fiel, pero Dios es fiel en lo bueno y en lo malo. ¿Qué significa eso? Significa que Dios es fiel cuando nos da una promesa de bendecirnos, pero también Dios es fiel cuando nos da una promesa de castigarnos. Dios dice, te voy a castigar, Dios nos castiga. Y una de las evidencias de que tenemos una relación personal con Cristo es cuando Dios aplica disciplina a nuestra vida, cuando andamos haciendo cosas que no son agradables delante de Dios. Ahora, tenemos que entender algo bien importante, hermano. Jesús no está diciendo en estos pasajes que no quiere que nos comprometamos para luego abandonar nuestro compromiso. Porque entonces, hermano, nadie sería salvo, nadie sería realmente cristiano. Realmente lo que está diciendo es que va a haber momentos en nuestras vidas en las que querremos rendirnos, pero debemos estar dispuestos a perseverar a pesar de las circunstancias. Hermano, la vida cristiana no es fácil. Yo sé que los que vivimos en el occidente a lo mejor vemos la vida cristiana como algo tan sencillo, pero para la gente a la cual estaba escribiendo el apóstol Pablo o la gente que le estaba escribiendo Jesús, mire, no es fácil, no es fácil. Para nosotros como latinos, llegar a Cristo, hacer llegar al Evangelio, puede ser que no sea tan dramático y no veamos tan exigente, pero eso no significa que Dios nos siga exigiendo de nosotros las mismas cosas que exige a otras personas alrededor del mundo. Ahora, una de las cosas importantes que necesitamos entender es que cuando usted y yo hemos tenido ya un encuentro personal con Jesús, va a haber cosas que Dios va a usar en nuestra vida para hacernos entrar en el camino que Él quiere que entremos. Mire, va a haber momentos donde van a haber enfermedad, va a haber momentos donde vamos a tener pérdida de trabajo, va a haber momentos donde vamos a lo mejor perder una relación sentimental con alguien, va a haber momentos en los que vamos a perder un ser querido. En esos momentos es donde realmente yo tengo que mantener mi fe. En los momentos en los cuales yo voy a demostrar qué tan fuerte es mi compromiso con Jesús. Porque sabe que es fácil seguir a Jesús cuando las cosas van bien. Pero realmente en esos momentos es cuando yo reflexiono. En esos momentos es cuando me doy cuenta cuánto cuesta seguir a Jesús. Porque sabe que en el momento que tú ves a un ser querido que no sana y que está pronto a morir y que tú oras y le dices, Señor, por favor, sánalo. Y tú ves que la persona, a pesar de eso, muere. Es en esos momentos donde yo puedo ver si realmente mi fe en Dios es verdadera, si mi compromiso con Cristo, mi compromiso de seguirlo, es real o no. Es en esos momentos donde yo crezco en mi fe. Es en esos momentos donde mi fortaleza, mi debilidad realmente muestra el poder de Dios en mi vida. Es en esos momentos donde yo puedo volver al camino correcto y seguir un compromiso con el Señor. Fíjense que ahí en Lucas capítulo 6, versículo 43. Lucas 6, versículo 43. Recuérdese, seguir a Cristo no significa tener una vida sin problemas. Así que el Señor nos está advirtiendo que no hagamos el compromiso por emoción. ¿Por qué? Porque cuando vengan los problemas, hermano, muchas veces eso va a tambalear nuestra fe. Y mucha gente ha dejado de seguir a Cristo por cuestiones de que se le murió un ser querido, por cuestiones de que perdieron algo que amaban mucho. ¿Por qué? Porque lo que estaban buscando es más que todo un beneficio. Aquí que en Lucas capítulo 6, versículo 43. Mira cómo dice el Señor Jesús en este pasaje. Lucas 6, 43. Dice, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Y dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que yo les digo? Es decir, Jesús viene hablando de que el fruto, las evidencias, lo que hacemos en nuestra vida es lo que evidencia si realmente estamos siguiendo a Jesús tal como Él lo dice o lo estamos siguiendo según nuestra propia opinión. Y entonces Él hace la conclusión, hace la pregunta, dice, así que,
¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Es decir, ¿por qué decimos que Jesús es Señor de nuestra vida si nuestra vida diaria no evidencia que realmente Jesús es Señor de nuestra vida? Y dice el versículo 47, les mostraré cómo es, dice, cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta, está bien construida. Cuando yo como discípulo tengo una vida de obediencia a Dios y creo realmente en lo que su palabra dice, me mantengo fiel a Él en medio de las circunstancias difíciles de nuestra vida, hermano, yo me mantengo fiel. Porque yo no confío en Dios cuando las cosas están bien. Yo confío en Dios todo el tiempo, aunque haya enfermedad. Yo recuerdo hace muchos años, conocimos a una hermana Julia. Ella nos contaba que ella en su vida, antes de conocer a Cristo, había tenido una vida muy, muy ajetreada. Había pues tenido relaciones con varios hombres. Pero Cristo la salvó. Y esa hermana tenía una pasión impresionante por compartir el evangelio. Le hablaba a cualquier persona del evangelio. Ella no era una persona que había estudiado, una persona que había trabajado más o menos en ventas, ese tipo de cosas, pero una persona que amaba con una profundidad al Señor. Nosotros tuvimos la oportunidad con mi esposa de estar en los últimos momentos de ella ahí en el hospital. Y era impresionante porque ella daba testimonio de lo agradecida que estaba a Dios. A pesar de la enfermedad, ella tenía cáncer en la parte de arriba de la boca. O sea, se le había hecho un hoyo ahí. Entonces, estaba prácticamente en fase terminal. Pero uno veía la confianza, el gozo. Eso es lo que espera el Señor. Que a pesar de las circunstancias que estemos pasando, yo debo de estar confiando en que las promesas, lo que su palabra declara, es cierto. No importa que a lo mejor no esté pasando las cosas como yo quiero que pasen. Entonces Jesús luego pone el siguiente ejemplo. Dice ahí en el versículo 49. Pero el que oye, Lucas 6:49, pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbarán en un montón de escombros. Entonces, muchas veces es la prueba, son las circunstancias difíciles, es la pérdida, es el no adquirir algo el que nos hace demostrar si estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios, si estamos dispuestos a seguir a Cristo o a no seguirlo, hermano. Porque decir que amamos a Dios y que lo obedecemos cuando las cosas van bien, eso es fácil. Eso es fácil. O sea, nosotros podemos decir, por ejemplo, acá, no, nosotros amamos a Dios porque Dios es muy bueno. Sí, pero estamos viendo las circunstancias de las personas, los hermanos que están ahora en Cuba. Hermano, allá no hay comida. Pero ellos siguen alabando a Dios. O sea, posiblemente nosotros, si no tuviésemos comida, estuviéramos desesperados porque no estamos acostumbrados a la escasez. Entonces, Dios quiere, hermano, que la fe, la obediencia, el compromiso con Él se mantenga a pesar de las circunstancias, a pesar de que a veces la oración que estamos haciendo no es lo que realmente la respuesta que Dios nos da, la respuesta que nosotros nos gustaría recibir. Y ahí en Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 13, versículo 18, Mateo 13, 18, se nos habla de que ese compromiso que tenemos con el Señor muchas veces lo abandonamos o se nos olvida cuando no nos conviene realmente. Cuando vemos que ya el Señor empieza a exigir cosas de nosotros, muchas veces ya no nos gusta, como veíamos el domingo pasado en Juan capítulo 6, donde cuando los discípulos empezaron a escuchar que Jesús decía que había que comer su carne y beber su sangre, hubo gente que ya no quería andar con él. Entonces el Señor es claro en sus exigencias. Y aquí en Mateo capítulo 13, versículo 18, dice, habla de la parábola de los 4 terrenos. Y en el versículo 18, el Señor empieza a dar la explicación de esta parábola. Y dice, escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Versículo 19. Las semillas que cayeron en el camino
representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Fíjense cómo menciona el Señor Jesús en este versículo. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende. Ahora, aquí lo que está ejemplificando es a una persona que está escuchando el mensaje, que está escuchando, el problema no es el mensaje. El problema no es que la persona que está predicando o enseñando o diciendo la palabra no explique bien la palabra. Por alguna razón esta persona no entiende. Y algunas razones por las que usted a veces yo no entendimos lo que la palabra de Dios nos dice es porque tenemos nuestra propia interpretación de la Biblia o del cristianismo. Hay gente, por ejemplo, que no le gustan ciertos pasajes de la Biblia cuando hablan de compromiso. Nos gustan pasajes que hablan de que Dios me va a prosperar económicamente, de que Dios me va a sanar, de que Dios me va a bendecir, de que Dios va a poner protección alrededor de mí, de que Dios va a estar conmigo en las buenas y en las malas. Así que ese tipo de promesas nos gustan. Pero el compromiso no nos gusta. Entonces, muchas veces tenemos nuestra propia interpretación de la Biblia y eso nos hace que no querramos entender lo que la palabra realmente nos dice. A veces no entendemos la palabra porque a veces estamos poniendo atención a algo más. O sea, vamos a escuchar un mensaje por el carisma del predicador o por el estilo de música que tiene una iglesia o por el tipo de culto que tiene una iglesia o por el ambiente, pero realmente no estamos tan enfocados en wow, cómo se ve la música, cómo se ven las luces. Y escúcheme esto, nada de eso tiene nada de malo. Pero el problema es que a veces estamos tan enfocados en ese tipo de cosas que no estamos entendiendo, ni siquiera escuchando ni entendiendo el mensaje. Entonces, cuando hablamos también de que muchas veces usted y yo tenemos una opinión muy personal de lo que debe de ser el mensaje bíblico. Hay gente que hay mensajes que no le gusta. Hay gente que le gusta el mensaje de sanidad, le gusta el mensaje de prosperidad, el mensaje de felicidad, el mensaje de, bueno, diferentes tipos de mensajes. Entonces, el mensaje bíblico se deja a un lado. Muchas veces, a veces no queremos escuchar o entender la palabra porque no me interesa lo que se está diciendo. Quiero bendición, no entrega. Quiero prosperidad, no compromiso. O sea, quiero sanidad, no quiero muerte por causa del evangelio. Entonces, a veces no escuchamos el evangelio porque simplemente, hermano, no queremos escuchar. Yo he conocido gente a lo largo de nuestro ministerio que a veces cuestiona, se pone con una actitud arrogante, está escuchando el mensaje, no importa quién esté predicando. Recuerdo bien claro un hermano que estaba predicando en una iglesia, un pastor invitado. Él estaba compartiendo y estaba dando un mensaje, wow, muy bíblico, tremendo, claro, específico. Pero de pronto me llamó la atención una hermana que estaba en una de las sillas, que ella tomaba una actitud así bien arrogante, que doblaba los brazos y decía, no. Entonces, no quería realmente entender. O sea, no es que la palabra no sea clara, es que a veces usted y yo no queremos lo que el Señor nos está diciendo. Y el Señor le decía al pueblo judío, le decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, eso no es algo nuevo, hermano. En Isaías capítulo 1, el pueblo judío hacía un montón de cosas para Dios, hacía fiestas, guardaba el sábado, hacía sacrificios. Y Dios les dice, estoy harto de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque su vida, su actitud estaba mal delante de Dios. No querían hacer las cosas como Dios decía, sino como ellos pensaban que tenía que hacerse. Ahora, un segundo grupo que menciona aquí en este pasaje, en Mateo capítulo 13, dice en el versículo 20, dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Estos están emocionados. Ellos están escuchando la predicación, el mensaje, están leyendo la palabra y mire, hay una alegría impresionante en sus corazones porque están leyendo la palabra. Dice, pero como no tienen raíces profundas, versículo 21, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Este es este tipo de personas que en el momento que las circunstancias cambian, que pierden el trabajo, que hay problemas en la familia, que a lo mejor hay una enfermedad
o que pierden a un ser querido, empiezan a cuestionar realmente la fidelidad de Dios. Entonces, es un grupo así. Ahora, hermano, todos tenemos problemas, todos tenemos circunstancias difíciles en nuestra vida. Todos pasamos en un momentos difíciles en los cuales, hermano, nuestra fe tiene que fortalecerse en las promesas de Dios, porque no es fácil. No es fácil, hermano. Todos estamos propensos a dificultades. Por eso el Señor Jesús en Mateo 11:28 dijo, ven a mí todos los que están trabajados y cargados. Es decir, es una realidad. En algún momento vamos a sentir que ya no podemos. Yo le puedo dar testimonio de que hay momentos en el ministerio donde he sentido yo mismo en lo personal deseos de tirar la toalla, porque a veces uno se desanima y Dios viene y te da la palabra y te dice, ¿sabes qué? El problema no es tuyo, el problema es mío, la iglesia no es tuya, la iglesia es mía. Entonces, tenemos que seguir confiando en el Señor. Ahora, en el versículo 22, siempre en Mateo 13, dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas, así que no se produce ningún fruto. O sea, este es un tipo de personas que igual reciben la palabra, o sea, entienden el mensaje, se dan cuenta que hay un llamado de parte de Dios, pero el problema está que lo más importante en su vida son las cuestiones materiales, es decir, o las preocupaciones. Están tan enfocados por todos los problemas que tienen en su propia vida que no se dan cuenta, hermano, que si vinieran delante de Dios, si descansaran delante de Dios, si pusiéramos nuestras cargas delante de Dios, las cosas estarían totalmente diferentes. En Mateo capítulo 6, el Señor Jesús igual dijo, Mateo 6, 24 y versículo 25, Jesús nos dijo, mire, no se afanen. O sea, hay cosas que nosotros no podemos arreglar, hermano. Si usted ve, por ejemplo, ahorita una persona que tiene el coronavirus, bueno, ¿qué puede hacer usted? ¿Qué puedo hacer yo por esa persona? Absolutamente nada. En realidad sí podemos hacer algo. Podemos orar y podemos dejar que sea Dios el que sane a esa persona, pero no podemos afanarnos. Mira lo que dice Mateo 6, versículo 24. Dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Y uno de los mayores problemas que tenemos los cristianos precisamente es que nos afanamos tanto por buscar las cosas materiales, el materialismo, el dinero, las finanzas, que eso muchas veces es un obstáculo para seguir a Cristo tal y como Él nos manda que decidamos. Y en el versículo 25 dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento o bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso, dice, no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Es decir, hermano, Dios espera que nuestro compromiso con Él se mantenga firme a pesar de las circunstancias. Que nuestro compromiso con Él, nuestra obediencia a Él se mantenga firme aun cuando las cosas, hermano, no estén saliendo como nosotros esperamos. La Biblia nos da testimonio de diferentes casos donde Dios hizo el milagro en el último momento. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, nos habla de que hay gente que no recibió, hermano, la respuesta a sus oraciones mientras estaban en la vida. Entonces, Dios espera que seamos realistas, que estemos conscientes de que las cosas que Él nos ha mandado a hacer, tenemos que hacerlas porque Dios es fiel y Él espera que ese sea el tipo de compromiso que tenemos con Él. Primera Timoteo capítulo 6. Primera Timoteo capítulo 6, del versículo 6. Vea cómo el Señor nos da una advertencia. Hermano, el tener dinero no es malo. El problema es cuando el dinero se vuelve una obsesión en nuestra vida. Como alguien decía en una oportunidad, el dinero no es la felicidad. O sea, ni puede comprar la felicidad. Mucha gente, hermano, con mucho dinero vive en la miseria. ¿Sabe qué es impresionante? Pero hay más gente que se suicida en estos países occidentales del primer mundo, donde hay tanta abundancia, que en nuestros países donde hay escasez, donde la gente tiene que levantarse todas las mañanas, a veces sin la seguridad si va a comer o no, pero esa gente se levanta y trabaja y se esfuerza y sigue adelante. Pero a veces la gente que tenemos todo, hermano, cuando viene cualquier situación difícil, cualquier circunstancia, nos desinflamos. Un cristiano, hermano,
tiene que mantener su vista puesta en Jesús. Entender que el compromiso de Dios, hermano, está en las buenas y en las malas. Hermano, los apóstoles no la vieron fácil. La iglesia primitiva daban testimonio de Jesús, pero eran perseguidos. Pablo, cuando era Saulo, encerraba a la gente, mujeres, hombres y niños, ancianos, a todos los llevaba a la cárcel. ¿Por qué? Porque eran gente que andaba dando testimonio de la fe en Jesús. Hermano, Esteban murió apedreado. Es decir, no todos tuvieron una vida color rosa. Era difícil, hermano, pero se mantuvieron fieles a Jesús. Exactamente eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. 1 Timoteo 6, versículo 6. Pero la verdadera sumisión a Dios, dice Pablo, es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la rutina y en la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Es decir, hermano, Dios espera que nuestro compromiso con el Señor nos lleve hasta el punto de depender de Él en la provisión económica. Y muchas veces Dios lo va a hacer a través de un trabajo. Muchas veces Dios lo va a hacer de diferentes maneras, pero hermano, nunca tiene que ser la cuestión económica o cualquier otro tipo de situaciones una obsesión que nos lleve al punto de dejar a un lado las cosas de Dios. Ahora, versículo 23 de Mateo 13 dice: las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen, dice Jesús, y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha de 30, de 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Qué significa esto? Significa, hermano, que sí se puede. O sea, sí se puede seguir a Jesús, sí se puede ser fiel a Jesús, sí se puede mantener esa fidelidad a Dios a pesar de las circunstancias. Pero otra vez, la decisión siempre es personal. Recuérdese, usted y yo ya estamos en el camino, ya estamos siguiendo a Jesús. Por tanto, estos versículos son un llamado de atención. ¿Qué tanto estamos avanzando en nuestro seguimiento de Jesús? Estamos enfocados en vivir una simple religión, defendiendo una mentalidad denominacional o defendiendo la enseñanza de una iglesia, o estamos realmente siguiendo a Jesús. Hermano, cuando Cristo venga por la iglesia, no va a venir por la iglesia pentecostal, ni va a venir por la iglesia bautista, ni la presbiteriana, ni la metodista, hermano, viene por una iglesia redimida a través de la sangre de Jesús, viene por sus seguidores. Y la Biblia claramente nos dice que el Señor nos conoce, sabe quiénes somos. Hermano, cuando estamos en dificultades, Dios sabe. Nosotros hemos dado testimonios a ustedes de una manera varias veces de cómo Dios ha sido fiel con nosotros. Momentos en los que no hemos tenido que comer, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. O sea, a veces nosotros nos afanamos por cosas que sí son importantes, hermano. Yo puedo dar testimonio de que cuando estamos en Estados Unidos, muchas veces entró en nuestro corazón la obsesión por tener una casa. Y mira, trabajamos y trabajamos y trabajamos. Y al final, pues, mi esposa cayó con una enfermedad de mucho dolor en su cuerpo. Y al final nunca pudimos tener la casa. Cuando regresamos a Montreal en el 2007, casi prácticamente 2 años después, en el 2009, en mayo, antes de los 2 años, ya teníamos la casa. O sea, Dios nos había provisto, y me recuerdo, y ella puede dar testimonio, de cuando yo le dije, oye, ya podemos ir a buscar la casa, ahí ya estamos, tenemos parte del dinero para pagar el down payment, el primer pago que se hace. Y ella me dijo, no, o sea, no creía realmente que ya podíamos tener eso. O sea, Dios había provisto de una manera el dinero. Entonces, hermano, tenemos que entender que Dios tiene cuidado de nosotros. Dios conoce los deseos de tu corazón. Dios sabe los planes que tienes. Dios quiere, por ejemplo, que los cristianos seamos personas preparadas, que estudiemos, que vayamos a la universidad. Pero nada de eso puede ocupar el lugar que solo le corresponde a Cristo. Por tanto, cada vez que tú y yo hacemos un compromiso con Cristo, hermano, no lo hagamos por emoción.
No lo hagamos porque el grupo Alabanza cantó una canción que me mueve al compromiso. No, en el momento, no importa si fue la canción o lo que sea, pero cuando yo estoy frente al Señor, yo debo dejar a un lado a la emoción y conscientemente decirle, Señor, mi vida te pertenece. Señor, mi vida es tuya. Señor, mi vida fue comprada en la cruz del Calvario por Cristo y absolutamente nada de lo que yo tengo es mío. Todo es tuyo, Señor. Mi vida te pertenece, mi familia te pertenece, mis hijos te pertenecen, mis padres te pertenecen. Todo es tuyo. Entonces Dios espera que entendamos que el corazón realmente de mi relación con Cristo, en primer lugar, es el compromiso. Decíamos que luego sigue la lealtad, la pasión y la obediencia. Entonces, estamos viendo en este momento el aspecto del compromiso. Dios espera un compromiso completo. Por eso todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, cuando vamos a la calle y compartimos el evangelio con algunas personas, no lo hacemos porque la iglesia nos lo exige. No, lo hacemos porque Dios nos exige. Y Él como Dios, como Rey, como Padre, como soberano, tiene el derecho de exigirnos que vayamos y predicamos el evangelio. Así que, amados hermanos, la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos en esta mañana para concluir este tema del compromiso con Dios, tenemos que, ¿cómo estamos realmente nosotros con ese compromiso con Dios? Recuerde que la respuesta es personal, hermano. Usted no tiene que lograr absolutamente nada a nadie. No tenemos que probarle nada a nadie en este mundo. Pues el compromiso con Dios es personal, pero mis frutos van a demostrar qué tan real es ese compromiso con Dios. Porque acuérdese, yo puedo decir que estoy comprometido con Dios, pero mis hechos van a demostrar realmente si ese compromiso es real o simplemente es algo que yo estoy diciendo, aunque no tenga ninguna base sólida para probarlo. Entonces Dios espera, hermano, que en esta mañana usted y yo le podamos decir al Señor, podamos doblegarnos, como dice Pablo, podamos presentar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y fíjese que es interesante, porque Dios nos dice que vengamos y traigamos nuestro espíritu delante de Él y lo pongamos en un altar. Dios nos dice que traigamos el alma y lo pongamos delante de un altar, porque usted no puede ver el espíritu, usted no puede ver el alma, pero sí puede ver el cuerpo. Entonces el cuerpo implica completamente todo, el 100%. Dios no espera el 50%, el 90%, Dios espera el 100%. Entonces Dios quiere que yo tome mi vida completa, la ponga al altar y le diga al Señor, aquí está mi vida, haz conmigo lo que tú quieras. Y hermano, eso no significa que Dios te va a llamar a lo mejor al 100% a estar en un ministerio, estar como pastor, como maestro o lo que sea. No, puede ser que Dios te llame a estar al 100% donde tú te mueves. Ahí donde estás, en ese trabajo que tú tienes, ahí Dios quiere que tú seas un mensajero para Él. Alguien que comparte el evangelio con las otras personas. En ese mover que tú tienes todos los días de ir en el autobús, cuando vas a la farmacia, a la tienda, al hospital, al supermercado, donde vayas, ahí Dios quiere que te recuerdes de que hay un compromiso con Cristo, de seguirlo a Él, de ser testimonio a las personas y que al mismo tiempo que le contemos a las personas lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Ahora, la respuesta, hermano, a Dios es personal. Usted y yo tenemos que decidir en esta mañana. ¿Qué vamos a hacer? O sea, usted y yo no podemos decirle a Dios que no sabíamos. Dios tiene conciencia ya de lo que de lo que Él nos está compartiendo en este momento. Y Él espera una respuesta personal de cada uno de nosotros. Así es que a mí me gustaría invitarlo a orar. A orar en esta mañana y después de decirle al Señor, mira, Señor, aquí está mi vida. Señor, la verdad que no hay mejor cosa. No hay mejor manera de vivir la vida que siguiéndote a ti. Y Señor, en esta mañana yo tomo la decisión, Señor, en el nombre de Jesús, de seguir, Señor, seguirte a ti, seguir a tu Hijo Jesucristo, Señor, ser controlado, dominado por tu Espíritu Santo, Señor, que Él llene mi vida y que yo pueda, Señor, realmente hacer las cosas como tú quieres que las hagas, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque cada día tú me das una nueva oportunidad de seguirte, Señor. Cada día yo puedo, Señor, dar los pasos necesarios para vivir en una relación personal íntima contigo, de seguirte, Señor. Ayúdame a pagar el precio de seguirte a ti, Señor. Ayúdame a pagar el precio, Señor, de seguir a Jesús.
Ayúdame a pagar el precio, Señor, de seguir cada enseñanza que tú das en tu palabra, Señor. Perdóname, Señor, que ayúdame a llevar todo pensamiento a los pies de Cristo, Señor. Que toda opinión personal que yo tenga, Señor, la pueda llevar a tus pies y que cada cosa que hagamos, Señor, sea para glorificar tu nombre. Mi Dios, te damos gracias en esta mañana y te bendecimos, Señor. Y, Señor, cada uno de los que estamos en los diferentes lugares, tú estás escuchando la oración de cada uno en este momento. Y, Señor, tú eres el que toma en cuenta lo que estamos diciendo. Y, Señor, gracias. Gracias porque tú, Señor, estás ahí y tú eres, Señor, un Dios fiel, un Dios maravilloso. Gracias porque nunca nos has dejado. Y, Señor, como siempre, queremos hacer una invitación. Si hay alguna persona que todavía no ha entregado su vida a Cristo y quiere entregarle su vida a Cristo, recibirlo como Señor Salvador, dígale al Señor que usted reconoce que es pecador. Dígale que usted reconoce que su vida está alejada, que usted reconoce que su vida está alejada delante de Dios. Dígale al Señor que usted reconoce que la salvación es gratis y que nadie tiene que pagar absolutamente nada por eso. Dígale que usted hoy decide de una manera voluntaria entregarle su vida a Cristo. Yo le voy a guiar en esta oración. Dígale así: Señor Dios, en este día reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que nadie me puede salvar fuera de Jesús. Que ninguna religión, ninguna buena obra, Señor, nada de eso puede acercarme a Jesús ni puede darme salvación y vida eterna. En esta mañana, Señor, reconozco que la salvación es gratis, que Jesús ya pagó en la cruz del Calvario por mis pecados. Y en esta mañana yo decido entregarle mi vida a Cristo para que Él sea mi Señor y mi Salvador. Creemos que si usted ha hecho una oración honesta, sincera, creyendo realmente en lo que oró, Dios le da la salvación y la vida eterna. Si usted vive en la zona de Montreal, le pedimos que usted se comunique con nosotros y con todo gusto le daremos información. Si usted vive fuera de Canadá, igual comuníquese con nosotros para poder darle orientación de a dónde ir, qué iglesia y qué iglesia congregarse, y será una bendición. Recuérdense que nos estamos reuniendo todos los miércoles a las 7 con el discipulado. Los viernes tenemos el culto igual a las 7 y los domingos a las 11. Así es que, hermanos, que Dios les bendiga. Realmente es un placer disfrutar de esta comunión a través de las redes sociales y poder estar en intimidad con nuestro Dios. Así es que Dios me les bendiga. Denle un aplauso a Dios ahí donde usted está. Dígale al Señor que qué bueno que podemos reunirnos, que esto no nos ha parado, que esto incluso ha motivado a la iglesia a entender de que no es el edificio el que nos une, es la sangre de Jesús, es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y es la fe y la comunión que tenemos con nuestro Dios Padre. Así que damos gracias a Dios por eso. Así que, hermano, Dios me les bendiga. Un abrazo a todos y nos vemos primero Dios el miércoles. Estuvo en camino de pecadores y se ha sentado en silla de escarnecedores. Sino que en la ley de Jehová, en la ley está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no caerá, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que el viento arrebata, que el viento arrebata.
noche